retro, esto sí que es retro, y no la Play 1. Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. Como veis, camiseta de Explorer Commodore significa que el señor Tentáculo Púrpura ha abierto las puertas al señor Michael Tuber y otra vez le he robado un cacharro para traeroslo aquí. Esta vez se trata de un Commodore PET, un Commodore CBM en Europa. Se trata de una máquina, un ordenador del año 79 y os voy a enseñar un poquito pues qué pinta tenía, las tripas, lo vamos a abrir y además os voy a explicar cómo hackearlo, entre comillas, cómo con tecnología actual podéis llegar a modificar y hacer cosas con él. Ya veréis, es muy interesante. Venga, vamos para allá. Muchos viejuners sois conocedores de los ordenadores viejunos de la marca Commodore, sobre todo los Commodore Amiga 500, 600, 1200 y muchos más modelos posteriores que fueron sacando. Aquí en España muchos niños de mi época pudimos disfrutar de la maravilla que suponía tener un Commodore Amiga 500 en casa. Era un pedazo de ordenador cuyas capacidades multimedia le daban 1000 vueltas a los PCs de aquella época. La verdad es que Commodore ya llevaba realmente mucho tiempo con el tema de los ordenadores personales. De hecho, prácticamente se puede decir que desde los años 70. El ordenador que os traigo hoy es el Commodore PET, llamado en España Commodore CBM, Commodore Business Machine, y se trata del primer ordenador personal creado por la compañía Commodore, el cual fue lanzado sobre el año 1979. Hasta entonces, Commodore estaba dedicada, ojo, a la fabricación de calculadoras. Curioso, ¿eh? En el proceso de fabricación de dichas calculadoras usaban componentes Texas Instruments, pero por una serie de circunstancias decidieron probar suerte fabricando sus propios chips, uniendo fuerzas con el fabricante MOS Technologies. Dado que fueron capaces ya de producir sus propios chips, se aventuraron a abrir una nueva gama de productos, pasaron a fabricar ordenadores personales. Aquí es donde nació el Commodore PET. El primer modelo que fabricaron fue el Commodore PET 2001, con dos variantes, una de 4K de RAM y otra con el doble, 8K. En los tiempos que corren sorprende muchísimo el ver el parecido que tenían esas máquinas con las cajas registradoras que antaño existían en las tiendas. Tenían un teclado con muchos colorines muy similar. Después de este modelo vinieron más modelos, el PET 4000, CBM 8000 en Europa, el Super PET 9000, además también lanzaron multitud de periféricos para todas estas máquinas, todos ellos, como podéis ver, con un aspecto vintage que me encanta, son preciosos. Por cierto, he sacado esta información y las fotos de la web commodorespain.es, una web súper recomendable. La máquina que os traigo hoy corresponde a la primera hornada que sacaron de máquinas, aquí en Europa. Como curiosidad le tuvieron que cambiar el nombre. De llamarse PET pasó a llamarse CBM, dado que un fabricante aquí en Europa ya lo estaba usando en ese momento y por temas legales no podían llamarse igual. El aspecto de la máquina es, maravilloso, su pura buen gusto viejuno. Me encantan las aristas que tiene en las esquinas, lo cuadrado que es. Hubieron modelos más redondeados, pero este me gusta más. Lleva una pantalla monocromo de fósforo verde para perforar nuestras córneas viejunas. Y el teclado que tiene un tacto y hace un sonido cuando pulsas las teclas que, es súper adictivo. Eso sí, no apto para trabajar a altas horas de la noche porque, despertarías el vecindario. La carcasa es de plástico inyectado, como podéis observar, aunque hubieron modelos que eran metálicos. Por la parte trasera podemos ver varios puertos para conectar impresoras, unidades de cinta de cassette, disquetera y algunos de los dispositivos que se lanzaron para esta gama de ordenadores. Parece curioso ver esta etiqueta a día de hoy, Made in USA. Hoy casi todo se fabrica en China o países cercanos. Una de las cosas que más me sorprende de este ordenador es la manera que tiene el fabricante de facilitarnos el trastearlo, el modificarlo o abrirlo. Una vez sacamos los dos tornillos que lleva, que son los únicos que son necesarios para abrir la carcasa, podemos ver que la carcasa, incluida la pantalla, se abre como si fuera el motor de un coche. Lleva una bisagra que facilita la apertura. Además, tiene esta barra de metal oculta para mantener la carcasa sin que se cierre de golpe. Es exactamente el mismo mecanismo que un coche, es una pasada. Me sorprende muchísimo el tamaño de la placa base, es muy grande. Tenéis que pensar que a finales de los 70 no existía tanta miniaturización en los circuitos integrados como existe ahora. Como se observa, no existía ningún tipo de bus de expansión para poner tarjetas de ningún tipo. Pensad que esto no es un PC estándar, como sacó IBM al mercado. Era otro tipo de máquina, era un ordenador personal, pero no era un PC. Todo iba soldado en la placa base. Esta máquina tenía 32K de memoria RAM y por lo que he investigado eran todos estos chips que veis aquí. Aparte de este tipo de memoria, llevaba memoria ROM, que eran 20K, para ser más exactos. En esa memoria se almacenaba el kernel, la configuración de teclado y el lenguaje de programación BASIC. Son estos chips que veis aquí con la referencia 901447. En estas máquinas, como muchas de la época, no llevaban un sistema operativo estilo MS2. Con el BASIC nos teníamos que arreglar, ya fuera para realizar nuestros propios programas o usar programas comprados o hechos por otras personas, los cuales teníamos que cargarlos desde una cinta y después ejecutarlos. El chip que se encargaba de presentar los gráficos en pantalla era el MOS 6545-1, el cual podía mostrar dos modos de visualización de texto.
Esta máquina no era capaz de dibujar gráficos o dibujos en pantalla, solo podía enseñar caracteres ASCII. Podía mostrar dos modos diferentes de caracteres, 40 líneas por 25 caracteres y 80 líneas por 25 caracteres. Si os estáis preguntando dónde estaba el apartado de audio, pues bien, en este modelo no existía, no tenía sonido. Hay otros modelos que sí tienen esa capacidad, pero este Commodore que me han dejado pues está mudo el pobre, no podía emitir ningún tipo de sonido. Por esta zona podemos ver algunos integrados que se encargaban del control de periféricos externos y por fin aquí podemos ver el cerebro de la bestia. Lo de bestia le queda un poco grande, pero bueno, es un procesador MOS MPS 6502 que corría a 1 MHz. Creo no equivocarme cuando os digo que este es el ordenador más lento que he tenido el placer de probar en toda mi vida. Aquí podemos ver la fuente de alimentación brutalísima, el transformador era chino por lo que parece. Tanto el transformador como este otro elemento dan un aspecto de haber sido fabricados hace mucho tiempo. Y lo bueno es que funcionan, funcionan todavía. Aquí arriba podemos ver el teclado que lleva, no es mecánico, cada tecla lleva un muelle, como podéis observar, y para realizar la pulsación lleva una pieza de goma, que no podemos ver desde aquí. Luego os enseño el sonido que hace el teclado, es viejuno de verdad. Investigando más por aquí podemos ver la parte baja de la pantalla y los cables de conexión a la placa. Supongo que también está por ahí en alguno de ellos la alimentación. Vamos a cerrarlo y vemos qué puede llegar a hacer. Para usarlo bastaba con conectarlo a la corriente y encender el botón de Power. Hecho esto, si el monitor no está demasiado frío, en unos segundos veremos que se nos presenta el Basic en pantalla. La pantalla es de 9 pulgadas y por supuesto es monocromo con fósforo verde, un tipo de pantalla que la verdad es que era muy agresivo a la vista. Una vez encendido teníamos dos opciones, nos creábamos nosotros mismos el programa para usar el ordenador en lenguaje BASIC, cosa no demasiado óptima, o bien cargábamos un programa hecho por otra persona. Para ello teníamos que conectar al ordenador una unidad de cassette o de disquete. Existían varios modelos compatibles, se supone que la del Commodore VIC-20 o la del Commodore 64 son compatibles. Había otra opción, una disquetera doble de Commodore de un aspecto vintage que era verdaderamente una pasada, pero la verdad es que prefiero usar otro tipo de tecnología un poquito más avanzada. Un amiguito del señor Tentáculo Púrpura me ha dejado un cacharrito de lo más interesante. Se llama Cassiopeia. Se trata de un cacharrito que engaña al ordenador y simula ser una unidad de cassette, con la diferencia de que podemos usar una tarjeta micro SD para poderle poner programas o juegos. Realmente es como si estuviéramos hackeando un cacharrito de finales de los 70 con tecnología actual. Doy las gracias a Vieno, que es la persona que me ha hecho llegar a través del Tentáculo Púrpura este dispositivo profanador. Por cierto, os recomiendo que visitéis las dos páginas web que tiene este chico sobre temas de Commodore. La primera es commodoreplus.org, que es una página sobre ordenadores Commodore, en la cual hay muchas cosas interesantes sobre hardware y juegos que se están desarrollando en la actualidad. Y la otra web es commodoremania.com. Es una web también dedicada a noticias de juegos de Homebrew y un foro sobre ordenadores Commodore, que está bastante bien. Pasamos a ver cómo funciona este cacharrito mágico llamado Cassiopeia. Viene en esta caja, con un diseño tan vintage que mola bastante, ya nos indica un poquito de qué va el cacharrito. Y algo interesante, es compatible con varios ordenadores Commodore 8 bits, no solo el Commodore PET y el CPM. Aquí tenemos un pequeño manual con las instrucciones detalladas de cómo funciona. Como veis, todo lo que incluye está impreso con una impresora 3D. Aquí vemos los datos del creador del dispositivo, supongo que si contactas con él, pues puedes encargarle que te fabrique un Cassiopeia. Estas dos piezas entiendo que servirán para adaptar el cacharrito a otros ordenadores diferentes que no sean este Commodore. Este es el Cassiopeia. Si quitamos la tapita, aquí podemos ver la tarjeta microSD en la cual podemos poner los programas o juegos que queramos cargar. Las ROMs deben ser en formato PRG o TAP. Esta conexión que veis por aquí supongo que debe ser para usarse con otro tipo de Commodore que no es el que os enseño hoy. El dispositivo tiene una pequeña pantallita y varios botones para operar con él. El botón Reset, el Play, el menú y el Settings. Y un interruptor para activar o desactivar el sonido de cuando simulemos ser un reproductor de cintas de cassette. Antes de conectarlo tendremos que tener la máquina apagada, conectaremos al Cassiopeia y la encenderemos. Esperaremos unos segundos a que la pantalla de la máquina se caliente y se encienda y ya podremos trastear. Pulsaremos el botón Settings, nos iremos moviendo por el menú con los botones, el Play es para moverse hacia arriba y el Settings hacia abajo. Y el menú es para seleccionar la opción donde queramos entrar. Seleccionaremos qué tipo de ordenador Commodore tenemos, el tipo de carga que queremos usar con los ficheros. Yo lo dejaré tal y como está, porque ya es lo que me funciona en el Commodore PET. Y por último indicaremos el fichero o ROM que queremos cargar. Estos son los ficheros que yo he copiado previamente en la tarjeta microSD desde un PC normal. Hecho esto, nos moveremos por el menú hasta darle a Save Settings, y entonces le daremos a Play. Esta vez dejaremos el sonido activo para vivir la experiencia viejuna completa, de escuchar la cinta reproducirse. Nos iremos al Commodore, al ordenador, y declaremos LOAD, comillas, comillas.
Dicho esto, comenzará la experiencia viejuna de esperar a que cargue el programa de la unidad de cinta simulada al ordenador. Estos pitidos os traerán recuerdos a más de uno, estoy segurísimo, ya que era todo un clásico, las esperas cargando juegos en ordenadores 8 bits. Siempre con la incógnita de si al final cargaría correctamente o no. Cuando el ordenador nos indique que ya ha finalizado, ejecutaremos el programa que acabamos de cargar en la memoria, escribiendo run y luego enter. Hecho esto, bienvenidos a los años 70. He estado probando varios juegos y como se observan, los gráficos eran muy simples. Con este juego, por ejemplo, podíamos jugar a hundir la flota. La verdad es que para un juego como este no hacen falta gráficos más estupendos, ¿vale? Con estos gráficos ya son suficientes. Probemos otro juego, por ejemplo, este Space Invaders corre muy bien en este ordenador 8 bits. Es suficiente, eso sí. Le he hecho faltar un poco el audio, la verdad, pero bueno, está guay. Este juego me ha parecido muy curioso. Se trata de ir excavando mineral en una mina y después, con lo que vayamos consiguiendo, ir llevándolo a la parte alta de la mina subiendo en el ascensor. La verdad es que me ha parecido muy divertido y me ha enganchado un buen rato. Me he tenido aquí delante de la pantalla muy ratico. También tenemos juegos, por ejemplo, basados en la franquicia Star Wars, como este que veis. La sensación de velocidad es verdaderamente espectacular, como podéis observar. Tiene muchísimo mérito la creatividad de las personas que hicieron estas cosas, con las limitaciones técnicas que tenía un ordenador como este. La verdad es que cuando oigo hablar a alguien de videojuegos retro, hablando por ejemplo de PlayStation 1, me hace gracia, porque retro, esto sí que es retro, y no la Play 1. Aquí tenemos otra obra viejuna, el Milípede. Podemos decir que es una variación del Space Invaders, pero en otro formato. Me parece divertido, la verdad, pero bueno, prefiero el Space Invaders, llamadme clásico. También hay un juego de la serie Star Trek en esta plataforma, como podéis observar. Viendo las pantallas de alguno de estos juegos, ¿nos vienen recuerdos de un juego bastante más actual? Me refiero a los terminales del juego Fallout 4. No sé si pensaron en estos ordenadores exactamente para diseñar los terminales que salen por todo el juego, pero la verdad es que el parecido es asombroso. La verdad es que hubieron unas cuantas decenas de juegos para este Commodore PET. Algunos más divertidos que otros y por supuesto, bueno, esta máquina no fue creada para jugar, así que no podemos esperar grandes cosas en este sentido. Pero sorprende que un dispositivo como este, creado hace 40 años, siga funcionando correctamente a día de hoy. Es un ejemplo de que antes las cosas se construían para durar. En fin, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Recuerdo que tengo más vídeos de este estilo publicados, os dejo el link en la lista de reproducción para que podáis disfrutar de ellos si os apetece. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!